el ingeniero Francisco Hernández Juárez, del secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, haga uso de la palabra. Compañeros, les pedimos su atención para que escuchen bien el... Igual a todos los compañeros que se encuentren en los pasillos, buenos días, en las oficinas, gracias se integren. al Senado por su invitación. El paradigma del desarrollo social y económico del siglo XXI es sin duda lo que se ha dado a llamar la sociedad del conocimiento, que no es otra cosa que el cambio estructural que se origina en el uso estratégico e intensivo de las tecnologías digitales de la información, de la comunicación, de la banda ancha, y que da origen a nuevos y más eficientes procesos de producción, de distribución, de comercialización, de expansión bancaria y financiera, de gestión, de formación profesional, de educación, de salud, de creatividad y difusión cultural, de entretenimiento y de conectividad global. Por tanto, la sociedad del conocimiento es mucho más que mejoras en las capacidades educativas o escolares, es ante todo la libre producción, circulación y acceso a la información, infraestructuras adecuadas y de calidad con alcance nacional y global, es decir, redes terrestres y satelitales que posibiliten la transmisión, el almacenamiento y el procesamiento de información en sistemas físicos y virtuales, recursos humanos formados con tecnologías educativas basadas en las nuevas ciencias del conocimiento, presenciales o a distancia, centros de investigación y desarrollo tecnológico, laboratorios de creación de pensamiento, empresas productoras de contenidos, normalización, estandarización del uso tecnológico y de procesos. Es diseño de sistemas de productividad y competitividad basados en la creatividad y en la innovación. Es en síntesis el predominio del uso del bits sobre el átomo y de la generación de contenidos inventándose en todas partes, revolucionando una sociedad en la que se promueve la cohesión social, el progreso, el desarrollo integral, donde se fusiona la nanotecnología con la física cuántica y la biología molecular con la medicina genética para beneficio de todos. La sociedad del conocimiento es por ello un proyecto y no una determinación tecnológica que abarca el conjunto de las principales variables de desarrollo y de la inclusión económica y social del país, de manera tal que no se puede ver aislada de ese macroespacio a riesgo de segmentar las decisiones y desaprovechar sus potencialidades. Un proyecto de estos alcances no lo ha resuelto el mercado en ninguna parte. Todos los países exitosos, Francia, Australia, Finlandia, Japón, Surcorea, Singapur, Estados Unidos, han sido producto de que definieron una sólida política de Estado en el sector de las telecomunicaciones, que es el motor principal de esta nueva economía del conocimiento y sociedad de la información. Implica así una comprometida participación del capital y de empresas privadas nacionales y multinacionales en competencia, pero sobre todo en el cumplimiento de las metas y los objetivos fijados por el Estado como rector, regulador, promotor, inversionista y usuario de los servicios de las tecnologías digitales en convergencia y en banda ancha, papel que en México lamentablemente declinó en favor de intereses privados desde hace muchos años. El proyecto no son las telecomunicaciones ni la competencia de los mercados, es la definición de nuevas prioridades que al resolver dejan el país con poderosas capacidades e instrumentos con los que enfrentar y resolver los grandes e históricos problemas de atraso en educación, salud y productividad, superar la desigualdad y la pobreza, erradicar la violencia y revertir la desarticulación social y económica. Así las cosas, no hay la menor duda de que es una falacia el sostener que la sociedad del conocimiento surge de las bajas de tarifas y de la distribución de los mercados, y se convierte esta falacia en una densa cortina de humo que enmascara el problema que está principalmente en el bajo ingreso de los mexicanos, en la falta de participación del Estado como actor principal de la planeación y desarrollo en el sector de las telecomunicaciones. Está demostrado que sin la conducción del Estado,
El mercado ni se autorregula ni produce desarrollo por sí mismo. La crisis de las hipotecas evidenció esto, y el talón de Aquiles fue precisamente la parte sagrada de este mito, el sistema financiero y bancario que se colapsó porque no hubo ni autocontrol, ni principios, ni ética, ni mucho menos compromisos o intereses que no fueran la rentabilidad legítima o no. El único beneficio derivado de esta catástrofe, en el que al derrumbarse el mito del mercado, arrastró con él otro mito de magia de las recetas y las reformas estructurales promovidas por el consenso de Washington. Hoy, por fortuna, para salir adelante y superar la crisis podemos optar de manera soberana, decidir por lo que mejor nos convenga. Todos los países lo están haciendo. Obviamente Siria o Grecia están tragando la vieja y amarga medicina que siempre da el Fondo Monetario Internacional. No debemos llegar a este extremo, pero tampoco continuar con la docilidad y la disciplina, porque eso no resuelve los problemas. Al contrario, los agudiza, como ya vimos, y ni siquiera nos va a servir como calificación porque ya no hay referente, y se comprobó que seguir el instructivo no salvó de la crisis al país. Se están multiplicando las posibilidades para los que tienen la decisión de asumir el cambio de manera soberana. Hay que tomar el reto. Si no salimos de esta dinámica inercial, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto se va a desdibujar. El Plan Nacional de Banda Ancha anunciado se está perdiendo en el debate sobre la competencia de mercados y sobre su estricta regulación. Y esto, sin la guía del plan y sin que éste se enlace a los 5 ejes del proyecto nacional ideados por el actual gobierno y que van a dar origen al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, difícilmente nos llevará a un buen destino con la reforma que salga del Congreso de la Unión. Por ello sostenemos que la deliberación tiene que darse en este terreno y que el debate considere el Plan Nacional de Banda Ancha como el eje rector y el gozne que enlace con los demás planes, programas y reformas, particularmente la hacendaria y fiscal, manteniendo en todo momento la prioridad de asegurar el desarrollo de las infraestructuras de las telecomunicaciones digitales. Para cumplir con ese propósito es fundamental definir cuáles son las necesidades nacionales que se tienen que resolver y establecer los cambios estructurales que rompan la inercia con la que nos movemos en este ámbito. Si bien es cierto que el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación se van a dar con o sin plan, es inevitable que la diferencia estriba que el plan permitirá sacar el máximo provecho de las virtudes de las redes y de los sistemas digitales, convirtiendo a México en una potencia en las comunicaciones modernas. Para darle sentido y asignarle la importancia debida al Plan Nacional, es indispensable construir los indicadores y las metas a cumplir, los costos y las tecnologías que deberán elegirse, las empresas y capitales que participarán, así como los tiempos y las etapas para cumplir con el plan. En este proceso es fundamental definir los términos de la participación del Gobierno en el plan, particularmente los montos de inversión, para considerarlos en la elaboración del presupuesto. De igual manera, se tiene que conocer la magnitud de lo que representa la eficiente cobertura social para las zonas rurales y marginadas y urbanas marginadas, la ampliación de las redes de alta velocidad para los centros de investigación, la inversión para la formación de recursos humanos que se van a encargar de diseñar, administrar, operar y mantener las infraestructuras, así como para desarrollar las capacidades que aseguren la transferencia, la asimilación y la innovación tecnológica. Tomar en cuenta la presupuestación para la producción de contenidos públicos, así como para la normalización, homogeneización del uso de las tecnologías y de los sistemas. Igual tener presente que hay que dar respuesta a las contradicciones culturales que surgen del uso intensivo y generalizado de estas tecnologías, que van desde el temor y la desconfianza a usarlas hasta los efectos de usarlas con obsesión. Contar con un plan nacional obliga a crear las condiciones que posibiliten hacer lo que se requiere y no solamente lo que se puede o lo que el mercado dispone. Pero para conseguir este propósito es indispensable contar con un inventario de condiciones actuales y elaborar una perspectiva sólida de lo que queremos para México. En términos de progreso y de crecimiento con ello,
tener identificado el trecho que falta por cubrir. Más que redistribuir el mercado, hay que hacer que crezca. La demanda potencial es mucha, pero falta convertirla en real y la reforma debe encauzarse a este objetivo. Otro mito es que si abrimos al 100% la inversión extranjera, solucionaremos muchos de los problemas del sector. Baste decir que ni la señora Margaret Thatcher, siendo la precursora de las privatizaciones, dejó de tener el control de sus empresas estratégicas. Nunca vendió más del 49%. Lo que sí podemos afirmar es que la extranjerización del sector nos haría perder capacidad de maniobra y soberanía en un sector determinante para el ascenso del país. Como ejemplo de ello tenemos a la banca. Tampoco significaría más empleos, porque los grupos interesados son los más grandes corporativos de multimedia globales como son Sony, Bertelsmann, Time Warner o Disney, que tienen ingresos anuales superiores a los 35,000 millones de dólares. Y lo más probable es que si se les da la posibilidad de inversión al 100%, lo que harán será comprar algunas de las empresas y no crear otras. Seguramente les será suficientemente atractivo saber que pueden controlar el 50% del mercado nacional. Habrá quien piense que eso está bien porque entonces nuestras vidas estarán llenas de imágenes dulces, ratones, perros y patos que hablan, hadas y príncipes que realizan sueños, nada de violencia ni de información que nos distraiga y nos haga pensar en el castillo de las fantasías. Después de tratar de corregir el error, dejaría al gobierno mexicano en el plano del populismo de Bolivia o de Venezuela. La trampa está clara. El problema no es tener grandes empresas. Todos los países desarrollados todos los países desarrollados la tienen, es parte importante de su fortaleza. El problema es no saber qué hacer con ellas y solo quedarnos en la peregrina idea de destruirlas o venderlas para quitarnos del problema. Desafortunadamente, desde entonces a ningún gobierno le importó en este país el tema. Es hasta ahora, o a casi un cuarto de siglo de distancia, que aparece una propuesta gubernamental para desarrollar el potencial del sector mediante el establecimiento del Plan Nacional de Banda Ancha. La recibimos con entusiasmo porque, entre otras cosas importantes, significa retomar la idea de la política de Estado para que éste recupere su función principal, que es la de conducir los destinos del país apoyando a los sectores estratégicos sin excluir a nadie, pero sí definiendo los términos y responsabilidades que cada quien tiene en el cumplimiento de los objetivos y de las políticas públicas. Sería, por tanto, un injusto agravio que, además del incalculable daño ocasionado al país por una mala decisión, los trabajadores sufriéramos también la degradación de nuestros derechos y nuestras expectativas de futuro, no obstante ser parte central de la existencia y del funcionamiento de lo que ahora nos permite pensar en un país más grande. Los logros son destacados y despreciarlos no ayuda al avance del país. Por eso quisiera hoy, antes que nada, agradecer en todo lo que vale al Senado estas consultas, este foro. Lamentablemente en el Senado no tuvieron esa disposición para escucharnos, en la Cámara de Diputados, perdón. Hoy reconocemos esa disposición del Senado de tener esta apertura para escucharnos. La verdad es que no puedo negar que soy escéptico porque las presiones para que la minuta se quede como la mandaron de la Cámara de Diputados parecen ser muy fuertes, pero confío en la disposición del Senado de ser sensible a las propuestas que aquí se han presentado. Y también tenemos que reconocer la voluntad política que hoy anima a la clase política al generar los consensos que le permitan impulsar las leyes y los acuerdos que impulsen el desarrollo del país. Solo solicitaría respetuosamente, con ese ánimo que hoy percibo en el Senado, que ojalá haya las condiciones para ampliar el acuerdo político por México para que haya una participación más amplia de la sociedad. Creo, y estas consultas muestran, que la sociedad tiene opinión, que la sociedad tiene conocimiento y que es difícil pensar que los senadores o los diputados sean todólogos,
que ellos por sí solos sean capaces de elaborar e impulsar este tipo de iniciativas. Y también quiero decirles que ojalá, ahora que se está elaborando esta ley, no entre en conflicto con el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se está planteando una propuesta donde debe haber una política de Estado y hay que pensar que debe tener una misma dinámica, pero bueno, en realidad mi interés por participar en este foro, además de hacerles saber nuestra idea sobre lo que se está discutiendo de esta nueva ley de telecomunicaciones, desde el momento que se estaba discutiendo por los integrantes de algunos partidos, de tres fundamentalmente, el PRD, PRI y el PAN, además de preguntarles qué es lo que se estaba considerando sobre la ley de telecomunicaciones, era también qué estaban pensando sobre los impactos que esta ley iba a tener sobre las cuestiones laborales. No hubo un solo partido, no hubo un solo actor que me dijera que algo habían considerado, ni siquiera lo tenían considerado. Cuando les empecé a preguntar sobre los impactos laborales, pareció como si les estuviera preguntando si había vida en Marte o no. O sea, realmente les cayó absolutamente de sorpresa y tuvieron que reconocer abiertamente que no tenían ninguna consideración sobre el aspecto laboral. Bueno, lo estuve trabajando en la Cámara de Diputados y afortunadamente todos los partidos se habían comprometido a incluir un transitorio que estableciera que en la ley reglamentaria iban a quedar asegurados los derechos laborales conforme están definidos en la Ley Federal del Trabajo, en los convenios internacionales de la OIT y en la Ley del Seguro Social. En esas 8 últimas fatídicas horas entre que se constituía o no la Asamblea, de repente nos desaparecieron el transitorio por no sé qué fuerzas que ahí se expresaron. Y la verdad me dicen que es redundante. Bueno, pues será redundante o no, porque la ley ya lo prevé, pero ¿qué interés pueden tener en quitar esta parte de los derechos laborales? A mí me parece que solo puede reflejar mala intención o que no tienen, porque se está hablando de desaparecer la COFETEL, se está hablando de partir a las empresas en 50% de participación del mercado y en ello lo único que no tienen que considerar los impactos laborales sobre los trabajadores. Por eso nosotros queremos dejarles a ustedes, además de esta presentación, la propuesta de un artículo transitorio para que esa parte pueda ser considerada en esta nueva disposición, en esta nueva ley. Gracias, muy amables. Gracias, ingeniero Francisco Hernández Juárez.